Gabriela Montaño es nuestra primera invitada a este Piedra, Papel y Tinta post Día del Trabajador y de la Trabajadora. Gabriela, la recibo con esta alfombra musical porque sé que le gusta la música. Qué hermosa canción de Silvio Rodríguez. Hoy mi deber es hablar de los curas abusadores. Hoy mi deber es hablar también de los otros, los que dieron su vida por este país. Y hoy mi deber también es hablar de lo que ha sucedido ayer 1 de mayo. ¿Dónde está el deber hoy de Gabriela Montaño? Bienvenida. ¿Cómo estás, Claudia? Un gusto saludarte después de algún tiempo. Hoy mi deber es el mismo de todos los últimos años. Es seguir construyendo desde donde estemos y aportando nuestra arenita para que el proceso de transformación del Estado y de la sociedad en Bolivia continúe, sea suficientemente fuerte para pararse una vez más y continuar con el deber para la gente. Y el deber de Gabriela Montaño hace un tiempo fue ser presidenta de la Cámara de Diputados. En su momento su deber fue ser ministra de Estado. En su momento su deber fue partir junto a Evo Morales y Álvaro García Linera. Gabriela ha estado en varias facetas de la historia última del país y en estos momentos entiendo que Gabriela Montaño está más bien dedicada a la investigación, a la reflexión, pero desde ahí le invito, Gabriela, a hacer una lectura de lo que ha sucedido ayer 1 de mayo en una nueva celebración de este Día del Trabajador, de la Trabajadora, que a su vez tiene un carácter especial por tratarse nuevamente de un gobierno del movimiento al socialismo que está en su estructura conformado por movimientos sociales, y una fecha como la de ayer no se deja pasar por la carga que tiene en su significado y también por lo que se ve en los discursos, ¿no? En un momento muy, muy delicado del MAS, de una crisis que debería asustar a los masistas de ayer y a los masistas de hoy, Gabriela. Bueno, más que asustarse, yo creo que hay que hacer, porque el miedo paraliza, Claudia, y lo que menos se puede hacer es paralizarse. Hay que hacer, hay que seguir pensando, construyendo, agarrándose de las manos para seguir empujando un proyecto que un día como ayer nacionalizó los hidrocarburos a la cabeza de Evo Morales. Y ayer el presidente Luis Arce anunciaba el descubrimiento de un nuevo pozo en Yapacaní, en Santa Cruz, y uno no puede imaginarse una cosa sin la otra. Uno no puede imaginarse la industrialización sin la nacionalización de los hidrocarburos. Uno no puede imaginarse una transformación del Estado sin una asamblea constituyente. Uno no puede imaginarse una transformación de la sociedad sin una redistribución equitativa de los recursos como la soñamos hace muchos años atrás, como algunas generaciones pensamos que no íbamos a vivir y estamos viviendo. Hemos vivido esa transformación durante más de 15 años ya y la seguiremos viviendo. Mi certeza es que al interior del MAS y al interior del bloque popular en Bolivia, la gran mayoría de la gente, hombres y mujeres, jóvenes, todas las generaciones, lo que aspiran es a que ese proyecto político, ese proyecto económico, ese modelo económico continúe y siga dándole resultados a la gente. En una situación en la que el mundo entero está en crisis inflacionarias, el mundo está en guerra y el mundo promete transformaciones muy complejas hacia adelante. Y tenemos que estar listos y listas para ello, ¿no? Así es, y yo creo que el gobierno de Luis Arce no lo pierde de vista. Por eso ayer, 1 de mayo, estuvo rodeado de dirigentes
de trabajadores de la Central Obrera Boliviana, de movimientos sociales, ha llamado a la unidad monolítica frente al interés de división y desestabilización de la derecha nacional e internacional. Anoto también, Gabriela, que hace un par de días, en un congreso de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa en Cochabamba, se dio un nuevo conflicto, un conflicto entre grupos de Evo Morales y Luis Arce que ha desembocado en ciertas agresiones. Hace 3 semanas, lo anoto también, cuando el vicepresidente David Choquehuanca realizó un taller en el trópico de Cochabamba, dirigentes de sectores de trabajadores se opusieron también a que el mandatario, el vicepresidente, ingrese a este sector, lo que obviamente hemos censurado acá, como en algún momento Evo Morales no podía aterrizar en Santa Cruz y lo criticamos. Lo mismo acá, lo complicado para la militancia del movimiento al socialismo, para los sectores que alimentan al movimiento al socialismo, es que esta vez se están dando estas tensiones entre los propios militantes. Por eso ayer creo que los medios, pero la ciudadanía en general, miraba con más atención todavía quiénes hablaban, qué decían, quiénes estaban, quiénes no estaban. Me pregunto durante este último tiempo, Gabriela, si hay algunos mecanismos de diálogo, algunos intentos de puentes entre estas diferentes ramas hoy del movimiento al socialismo. Claudia, quien conoce por dentro la estructura del bloque popular y de las organizaciones y de el MAS como instrumento político, sabe que las formas de tomar decisiones al interior de ese bloque popular han sido uno de los mayores avances democráticos en nuestro país. Y eso es lo que no podemos perder ni de vista ni dejar de asumir esos mecanismos en la acción. En el MAS no toma las decisiones un dueño del partido, nunca fue así. En la presidencia de Evo Morales y hoy en la presidencia de Luis Arce, el bloque popular tiene sus estructuras orgánicas a través de las cuales toma decisiones, elige a sus dirigencias intermedias, departamentales, regionales, nacionales, y toma decisiones también en términos de políticas públicas. Son esos espacios los que deben seguir tomando las decisiones. El proceso de transformación del Estado y de la sociedad a la cabeza del MAS no es un proceso de transformación en el que un empresario dueño del partido o unas clases medias intelectualmente que se crean más capaces que otros para tomar las decisiones lo hacen. Esa era la vieja partidocracia. En el MAS hay otras maneras de tomar las decisiones y esas son las que tienen que primar siempre. Durante todos estos años, exceptuando el año del golpe de Estado en Bolivia, el Estado ha sido un reflejo de las decisiones de ese bloque popular y de las tensiones también en ese bloque popular. No hay que creer que antes del golpe de Estado, durante el gobierno del MAS, las decisiones estuvieron exentas de tensiones y de conflictos. Siempre los existieron. Ahora, lo que se ha transformado y se ha tensionado en este último tiempo tiene que ver con, para mí, en muchos casos, vocerías que no necesariamente representan las decisiones colectivas de ese bloque popular. Yo no creo que cuando algún parlamentario sale a vociferar en contra del líder histórico del MAS, Evo Morales, represente a la gran mayoría de quienes respaldamos el proyecto histórico, votamos por el MAS y acompañamos al MAS desde donde estemos.
Tampoco creo que cuando sale a vociferar en contra de un ministro de Estado, alguna persona que se identifica como masista represente a la gran mayoría de los masistas y las masistas. Yo creo que el gran orgullo de los masistas y las masistas es precisamente haber transformado la vida de las personas, haber construido un Estado que entienda y que absorba las energías productivas, económicas, de las grandes mayorías que antes no estaban tomadas en cuenta. Yo soy una masista orgullosa de haber sido parte de el Estado y desde ahí haber podido transformar la vida de la gente, de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes. Y eso no hubiera sido posible nunca, Claudia, nunca, sin un bloque popular sólido y sin un liderazgo como el de Evo Morales. Desconocer esto es un error que no tiene ni pies ni cabeza. Pero tampoco es correcto tratar de interpretar, por ejemplo, las soluciones que se puedan dar a la economía en el país en este momento y hace 10 años. Hoy estamos en un mundo en guerra, hoy estamos en un mundo en el que las tensiones geopolíticas son enormes. Hoy estamos en un mundo donde la gran mayoría de los países en nuestra propia región, alrededor nuestro, sufren una presión inflacionaria brutal que en Bolivia no hemos sufrido. Hay temas que deben resolverse, hay que dar soluciones. Por ejemplo, esta escasez de dólares que hay en este momento en el país, hay que resolverla, pero hay que resolverla con responsabilidad, de manera unida en torno al proyecto histórico, al modelo económico. No podemos permitir, quienes somos parte de este proceso de transformación, que la derecha se dé el lujo de empezar a querer levantar la cabeza diciendo que el modelo económico que propuso el MAS se ha agotado. Eso es falso. El modelo económico que propuso el MAS y el Bloque Popular no se ha agotado. Al contrario, es nuestra mejor protección para lo que está pasando en el mundo entero. Si no estuviéramos aplicando el modelo económico social, comunitario, que estamos aplicando, seríamos una hojita de papel que se lleva el viento en un mundo absolutamente endurecido en situaciones muy complicadas. En cambio hoy, teniendo el modelo económico, tenemos una barrera de protección que muy pocos países tienen. Entonces, a mí no me van a hacer creer que el modelo económico se agotó. El modelo económico está enfrentando de la mejor manera que puede estos temblores que vienen en todo el mundo y en la región con muchísima fuerza, ¿no? Gracias, Gabriela. Creo que son pertinentes las recomendaciones políticas para las estructuras masistas, y lo que acaba de señalar sobre la economía creo que son puntualizaciones que tenemos que tomar en cuenta fuera del MAS, en la sociedad en general, porque la gestión de la economía y la fuerza del paraguas en esta tormenta internacional tiene que responder a un esfuerzo de todos, ¿no? Del gobierno central, de los gobiernos departamentales, de los ciudadanos. Pero además, Claudia, también de un empresariado que ha tenido probablemente en los últimos 15, 20 años el mayor crecimiento de los últimos 50 años. Han crecido, se han fortalecido, y lo han hecho gracias a este modelo económico. Entonces, torpedear este modelo económico, no tener la capacidad de visión a mediano y largo plazo, de que torpedeando el modelo económico, torpedeando al MAS o torpedeando al gobierno, se están tirando un balazo al pie, porque están generando algo que
No, por supuesto, no serán absolutamente responsables ellos, pero generarle incertidumbre a la gente de la manera que intentan hacerlo es irresponsable. Es irresponsable con su propio futuro inmediato, mediato y a largo plazo. Entonces, yo creo, Claudia, que también aquí hay una gran responsabilidad en ellos. No pueden tener récord en exportaciones como lo tuvieron el año pasado y dejar esa platita afuera del país, generando una escasez de liquidez de dólares en el país. Y nosotros tenemos que ser capaces, desde el Estado, de volver a asumir ese liderazgo en la economía por parte del Estado. Claro, cuando el Estado es la cabeza y líder de los procesos económicos, los dólares se quedan en Bolivia. Entonces, tenemos que ser capaces también de generar diálogos con ese sector empresarial, pero también el sector empresarial tiene que ser capaz de dejar de torpedear de manera autodestructiva el modelo económico boliviano. Es el paraguas que le ha permitido a la economía boliviana mantenerse sin cifras de inflación brutales como vemos en países de al lado nuestro. Y no estamos hablando solamente del caso argentino, sucede en Chile, sucede en Perú, sucede en otras latitudes del mundo de manera brutal también, Europa. Entonces, tenemos que ser capaces de enfrentar esto de manera madura, ¿no? Y de hecho, claro. Sí, no, y de hecho decía Gabriela que hay reflexiones que se están tejiendo, por ejemplo, en CELAC sobre la situación de los países de la región y cómo se puede ser resiliente en la medida de lo posible, ¿no? Me parece que esto nos da pie a alguna mesa de pronto con miembros de CELAC u otros para ver cómo estamos enfrentando en la región. Perdón, Gabriela, esa era mi interrupción. No, te agradezco por la puntualización. Yo creo, Claudia, que estas tensiones internas en el MAS no han llegado a un nivel que a mí me parece importante. Yo no veo diferencias ideológicas entre unas posturas y otras. O sea, nadie está cuestionando la nacionalización, nadie está cuestionando la redistribución de los recursos de manera más equitativa, nadie está cuestionando nuestra soberanía en términos de decisiones en política económica y en economía política. Nadie ha cuestionado nuestra manera de priorizar nuestros vínculos en el mundo con nuestra región, con Latinoamérica, hacer más fuerte y potenciar los espacios de convergencia de países latinoamericanos que estamos buscando un rumbo de soberanía frente a intentos de utilizar la crisis para, desde grandes intereses transnacionales y grandes imperios, de nuevo intentar manejarnos como títeres a los latinoamericanos y las latinoamericanas. En todo eso, los masistas no hemos dejado de estar de acuerdo. Es más, Claudia, yo me pregunto si en esas políticas, en ese modelo económico, podemos tener algunas diferencias de forma, ¿por qué no es posible discutirlas y charlarlas maduramente? Yo creo que sí. Yo camino en la calle, Claudia, hablo con muchas personas de muchísimos sectores en varias partes del país, y yo lo que veo es que la gente tiene una confianza en la capacidad que tenga el MAS para dar respuesta a estas situaciones duras que se ven en el mundo.
Lo que no podemos poner en riesgo es que esa confianza se debilite. Tenemos que ser capaces de seguirla fortaleciendo y construyendo certezas, hablándole a la gente. No hay resultado de hablar entre nosotros, inclusive cuando eso produce grandes titulares, porque uno habla en contra del otro compañero o compañera. Yo creo que la gente lo que necesita son certezas de lo que vamos a seguir proyectando hacia adelante. Y no digo hacia adelante en los próximos solamente 3 o 4 años, sino seguir imaginándonos el país como lo hemos hecho antes, para décadas hacia adelante, para generaciones hacia adelante en el futuro. Y esa ha sido nuestra gran fuerza transformadora y ha sido lo que ha generado la confianza de la gente. Y yo confío en que eso sigue siendo así, seguirá siendo así para las elecciones del 2025, con dificultades, pero vamos a tener la capacidad de volver a consolidar esa unidad del bloque popular. Para mí, la unidad del bloque popular es el corazón de nuestro proceso de transformación del Estado y de la sociedad. Muchas gracias, Gabriela Montaño, por estos minutos en este 2 de mayo y reitero, la convocaremos a futuro para ver qué está haciendo la región ahora que usted está formando parte del CELAC y de las investigaciones. Gracias, Gabriela, y que tenga un lindo día. Igualmente, Claudia, y si me permites 30 segundos, el tema que vas a tocar es un tema que nos duele muchísimo. Me refiero a esta investigación que ha sido presentada por un medio de comunicación español. Y yo ahí creo que me siento especialmente tocada, como muchas mujeres, porque sentimos que se toca uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. O sea, tocar a un niño, una niña, a un adolescente, abusar de su confianza ejerciendo el poder me parece brutalmente duro, pero hay que hablarlo y te agradezco muchísimo, Claudia, porque toques este tema con valentía. Sé que no es fácil y estaré seguramente siguiéndote después de esta entrevista. Gracias, Gabriela. Doblemente doloroso cuando se trata de hombres comprometidos con el amor, con la solidaridad, una iglesia católica que tiene eso como principio. Por eso hemos invitado a Anila Heredia, que está ya en nuestros estudios, y enseguida lo abordamos. Gracias, Gabriela, por las palabras y estamos en contacto. Gracias. Un abrazo, Claudia.